Sustrayendo H. En este video te enseñaré a hacer el primer registro de un negocio nuevo en el balance general. Bueno, así tenemos. Lorena decidió abrir una librería con $80,000, de los cuales ella puso $55,000 y su tío le prestó $25,000. Un banco le concedió un préstamo por $30,000 a 3 años. Compró mobiliario y equipo por $35,000, de los cuales pagó $25,000 en efectivo y los restantes $10,000 a crédito, que debe pagar en los próximos 12 meses. También adquirió un software de gestión de librería por un valor de $6,000, que pagó en efectivo. Adquirió libros para la venta por un valor de $60,000 y debe pagarlos en 60 días. Además, firmó un contrato de arrendamiento y pagó el alquiler de todo un año por adelantado, que fueron $12,000. Y bueno, ahora con todos estos detalles, vamos a armar nuestro balance. Así que lo primero es el rótulo, y comenzamos con el nombre de la empresa: Librería de Lorena C.A. Y esto es para saber a qué o a quién se refiere la información. Después tenemos el nombre del estado financiero. En este caso se trata del balance general, también llamado estado de situación financiera. También tenemos la fecha, para saber en qué momento exacto se tomó la lectura de cada uno de los saldos de las cuentas. Ahora déjame dibujar algo aquí para que se vea mejor. Tú, si quieres, no hagas esto. Bueno, en la parte izquierda tendremos los recursos que tiene la empresa, que están representados por los activos. Y en la parte derecha tendremos cómo se han financiado esos recursos, que puede ser con deudas a terceros, pasivos, o también podemos financiarlo con fondos propios, patrimonio. Ok, bueno, los activos de una empresa pueden ser corrientes, fijos e intangibles. A ver, los activos corrientes son los recursos que tiene la empresa y que se utilizan para su operación, mientras que los activos fijos conforman todos los bienes muebles e inmuebles que conforman la empresa. Y los activos intangibles son todos los bienes que tiene la empresa y que por su naturaleza no se encuentran en la clasificación de corrientes o fijos, pero que dan un valor agregado a la empresa. Ahora los pasivos representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas y se clasifican en dos grupos: corrientes, que son las deudas u obligaciones que se deben liquidar dentro de 12 meses, y los pasivos no corrientes, que corresponden a las obligaciones que la empresa debe liquidar en un plazo mayor a un año, mientras que el patrimonio representa los recursos de la propia empresa o el aportado por los socios. Con todo esto claro, vamos a registrar la primera transacción que ha tenido lugar en la librería de Lorena. Lo primero que ha hecho Lorena es invertir capital en la empresa, $55,000 ella y $25,000 su tío, para un total de $80,000. A esto lo llamamos capital social y lo colocamos en el lado derecho, puesto que es el origen del capital, es decir, es una fuente de financiamiento. Y nos preguntamos, ¿dónde piensas que está invertido este capital? Y pues, si Lorena no lo ha consumido, estará en caja o banco. Este será, por lo tanto, el nuevo recurso que la empresa acaba de obtener, cuyo origen, como hemos dicho, es la inversión hecha por parte de los socios. Y como puedes ver, el lado izquierdo, los activos, y el lado derecho, el pasivo más el patrimonio, deben ser idénticos, ya que todos los recursos con que cuenta la empresa se financian con deuda o con capital propio. A este principio se le conoce como la ecuación contable básica, ¿ok? La segunda transacción que tiene lugar en la librería de Lorena es un préstamo concedido por un banco por un valor de $30,000 a devolver en los próximos 3 años. Por lo tanto, tenemos una nueva fuente de capital, $30,000, que lo colocamos en el lado derecho. Y nos hacemos la misma pregunta:
¿dónde están invertidos estos $30,000 que no ha prestado el banco? Y pues, si Lorena no ha hecho uso de ese dinero, lo tendremos en caja. Por lo tanto, tendremos en caja $110,000. Este es el recurso nuevo con el que Lorena va a iniciar su negocio. Y a la derecha tenemos la información de cómo se ha obtenido este recurso. Y obviamente esta suma tiene que ser $110,000, puesto que ambos lados siempre tienen que coincidir. La segunda transacción que vamos a contabilizar es la adquisición de mobiliario y equipo. Aquí podemos ver que Lorena adquirió mobiliario y equipo por un valor de $35,000 y pagó en efectivo $25,000. Así que vamos a empezar por la salida de efectivo. Tenemos $110,000 en caja y ahora utilizamos $25,000 para pagar al proveedor que nos proporcionó ese mobiliario y equipo. A cambio de estos $25,000 que salen, tenemos mobiliario y equipo, pero el valor de este recurso que hemos adquirido es de $35,000, que lo veremos reflejado en alguna factura que nos haya entregado el proveedor. Y ya vemos que estas dos cantidades no coinciden. Por un lado tenemos la salida de $25,000 en caja, y por otro lado, un recurso cuyo valor es de $35,000. La pregunta es, ¿dónde están los $10,000 restantes? Y como podrás intuir, esos $10,000 es una cantidad de dinero que debemos al proveedor del mobiliario y equipo, y que de alguna forma debemos pagar en el futuro inmediato. Por lo tanto, en el lado derecho de nuestro balance, debemos reconocer esta deuda, que denominamos otras cuentas por pagar, por un valor de $10,000. La siguiente transacción que vamos a registrar es la adquisición del software, por el valor de $6,000, que Lorena pagó en efectivo. ¿Ok? Vemos que Lorena pagó con efectivo, por lo tanto, nuestra caja disminuye $6,000. Y nos preguntamos, ¿dónde están invertidos estos $6,000? Pues evidentemente tenemos el software, por un valor de $6,000. Bueno, lo siguiente es registrar la compra de inventario, es decir, los libros que Lorena adquirió por un valor de $60,000. Por lo tanto, vamos a obtener un recurso nuevo, que colocaremos en el lado izquierdo del balance, como inventario, por un valor de $60,000. Y nos preguntamos, ¿cómo hemos financiado esta compra de libros? Pues Lorena ha adquirido estos libros a créditos, así que en el lado derecho tendremos cuentas por pagar por un valor de $60,000. Y finalmente, la última transacción que vamos a registrar es el alquiler que Lorena pagó por anticipado, por un valor de $12,000. Y para registrar la transacción, lo primero que haremos es disminuir nuestra cuenta caja, así que salen $12,000. Se han ido a pagar el alquiler de un año. Y como contrapartida a esta salida de caja, tenemos un nuevo recurso, que es utilizar ese local por un año, por un valor de $12,000. Y con esto hemos registrado todas las transacciones que han tenido lugar en los primeros días de este negocio. Así que vamos a acomodar esto. Déjame sumar mi cuenta caja. Y tenemos $80,000 más $30,000. Eso va a ser igual a $110,000. Y por este lado tenemos menos $25,000 más menos $6,000 más menos $12,000. Esto va a ser igual a menos $43,000. Y $110,000 menos $43,000. Esto va a ser igual a $67,000. ¿Está bien? Así que déjame borrar esto y poner mi saldo de caja, que es $67,000. Y voy a ordenar también un poco esto. Tenemos inventario por $60,000 y alquiler anticipado por $12,000. Bueno, ahora vamos a sumar esto. Tenemos activos corrientes por $130,000, activo fijo por $35,000 y activo intangible por $6,000. Y el total de activo va a ser
Tenemos $130.000 más $35.000, esto es igual a $174.000, más $6.000, esto va a ser igual a $180.000. Y ahora la parte derecha tiene que coincidir. Vamos a ver. Tenemos que el pasivo corriente tiene un total de $70.000. El pasivo no corriente es $30.000. Y el patrimonio va a ser igual a $80.000. Ahora sumamos pasivo más patrimonio y tenemos $70.000 más $30.000 va a ser igual a $100.000. Y $100.000 más $80.000 va a ser igual a $180.000. ¿Y qué crees? Tenemos que los activos van a ser igual al pasivo más el patrimonio. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que ver este otro video. Y por otro lado, en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos. Y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal.